Alcance Televisión y Centro Evangelístico de Agua Prieta se complacen en llevar hasta ustedes mensajes de inspiración a cargo del pastor José Luis de la Torre. Esperamos que el mensaje de hoy sea de gran bendición a su vida y siga siempre en compañía de Alcance Televisión, su canal de bendición. Mateo capítulo 7, vamos a estar, y si alguien no tiene Biblia, el texto va a salir en pantalla. Es Mateo capítulo 7, versos 24. En un momentito voy a dar la lectura. Solamente después de dar la bienvenida a todos ustedes, quiero informarles que esta serie que estoy compartiendo es muy importante y muy necesaria. Y fíjese lo que le voy a decir, no es importante y necesaria nomás para Centro Evangelístico de Agua Prieta. Yo doy gracias que podemos compartir esta serie por radio y por televisión. Y esta serie es importante para todo Agua Prieta. Esta serie es importante para todo Douglas. Me escribía una persona de Douglas, no creo que fue el lunes, y me decía: pastor, yo iba a mi iglesia y yo iba escuchando la enseñanza, esta serie que estoy compartiendo, pero no la terminé. ¿Cómo la puedo seguir escuchando? Dice: quiero seguir escuchando el consejo. Y es que mire, la serie se titula ¿Qué hacer para que no se desmorone la familia? Porque estamos viviendo en tiempos cuando las familias se desmoronan, cuando los matrimonios no duran, hay mucho divorcio, la tasa de divorcios es increíble, y no solo en lo secular, en la iglesia también familias se desmoronan, matrimonios no permanecen. ¿Será esa la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una familia unida, un matrimonio que permanezca hasta que la muerte los separe, pero no es fácil, no es algo automático. Hay muchos ataques más que nunca hoy día. Hoy hay más ataques que en los años 1950. Hay más ataques que en el primer siglo. Hoy de veras que hay mucho ataque contra la familia, está siendo bombardeada para que la familia se desmorone. Los matrimonios están siendo bombardeados. De veras ya casi no existe ni la vergüenza, de veras que, y eso se demuestra por canciones seculares, por telenovelas, por revistas seculares, por estilos de vida, por las modas tan incorruptas que hay. Ya casi no hay ni vergüenza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra familia. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que no se desmorone la familia? Y estoy basando esta serie, y como le digo, esto no nomás es para Centro Evangelístico, esto es para todo Agua Prieta. Yo creo que todo Agua Prieta necesita estos mensajes, no porque yo los esté dando, no, porque es una necesidad. ¿Qué podemos hacer para que no se desmorone la familia? Me acuerdo que tiempo atrás se estaba disolviendo un matrimonio y fueron al DIF, y en el DIF les dijeron, y a mí me lo dijo las personas de este matrimonio, que se estaba queriendo divorciar porque el varón no quería y la mujer sí quería. Y me dijo el varón: es que ahí dijeron que no, dice, DIF es para la integración de la familia, IF, I quiere decir integración, F, familia, el DIF, no para la desintegración. Y no les querían dar el divorcio porque no había ni razones lícitas, o sea, razones justificadas para el divorcio. No había infidelidad, no, nada de eso. Entonces no había golpes. Y es lo que me dijo el varón: ni el DIF quiere divorciar, no, están para integrar a la familia. Por eso le digo, esto es muy importante para nuestra sociedad y para la iglesia también. Entonces, ¿qué hacer para que no se desmorone la familia? Y yo sé que estoy hablando con personas donde tal vez digan: pues mi familia ya se desmoronó. No le hace, o sea, digo, qué lástima, pero ya ahora escucha la enseñanza, porque posiblemente puedas recuperar a la familia, o si ya Dios te va a restaurar de otra manera, cuidar
la nueva familia que Dios te dé. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, yo digo, ok, no le hacen el aspecto, ok, que ya estás aquí, pero no es para prevenir en el futuro, si sucedió, que vuelva a suceder o ver cómo se puede restaurar. Entonces vamos a estar, Mateo capítulo 7, por favor, versos 24 en adelante, es el texto clave. Esto lo dijo Jesucristo y dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Encontramos aquí una persona, y yo hice unos dibujos. Yo no sé si tenemos los dibujos disponibles. A ver, ¿de qué se trata esta historia? Se trata, número uno, de un hombre. Y si usted no sabía que era artista para dibujar, ahí está, mire. Yo lo hice, no le puse mi firma, pero ahí está. Se trata de un hombre. ¿De qué más se trata? Dice aquí el Señor Jesucristo que Él hizo una casa. Ahora nosotros estamos haciendo una casa. Estamos construyendo nuestra familia. No necesariamente una casa de bloque. O sea, es una familia, es una casa. Y luego, ¿qué más dice en esta historia el Señor Jesucristo? Número 3, dice que esa casa, el hombre, es una roca, no es un pan, no es pan, es una roca. Entonces, el hombre hizo la casa sobre la roca. ¿Y qué sucede después de que hace la casa sobre la roca? Mire, lo que estaba sucediendo ayer y antier: se vienen las nubes, los truenos, los vientos, la lluvia, y golpean contra la casa. ¿Y qué sucede después de la tormenta? Ay, la casa permanece. Dale un aplauso a Cristo. Ahora, vea usted en esa historia que parece un cuento infantil, ahí está la historia de usted y la historia mía. ¿Cómo podemos sobrevivir las tormentas? ¿Cómo puede permanecer una familia para que no se desmorone? Bueno, usted y yo estamos edificando una familia, una casa, pero Jesucristo dice: si le hacemos caso a Él, es como construir nuestra familia o nuestra casa sobre la roca, o sea, sobre un cimiento sólido. Y luego dice Él: y vendrán las tormentas y van a golpear contra esa familia, contra esa casa, y no va a caer. Se va a ir la tormenta y la casa va a permanecer. Bueno, Él compara a una persona que escucha su palabra y que le hace caso a esa persona prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Qué es la clave entonces para que no se desmorone nuestra familia? Dos cosas. Escucha la palabra de Jesucristo, número uno. ¿Dónde la vas a escuchar? ¿En el trabajo? ¿Escuchando una radio secular? ¿Leyendo un periódico? No. La palabra de Dios está en la Biblia. Digan todos: Biblia. Y normalmente la Biblia se debe de estar enseñando en una iglesia. Digan: iglesia. Entonces, número uno, tú tienes que escuchar la palabra de Dios o leerla. ¿Cómo se convirtió José Luis de la Torre a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo tuvo él un cambio? Porque yo tocaba para este mundo secular, cantaba para este mundo secular, componía canciones. El grupo donde yo tocaba me rogaron, después de que yo me convertí, me fueron a ver para que les liberara mis canciones que había compuesto, porque las querían grabar, pues para comercializarlas y hacerse ellos famosos o más famosos. Yo les dije, no se las voy a dar las canciones, ni se las, o sea, me las querían comprar, o ni vendidas, ni regaladas, porque José Luis de la Torre es una nueva criatura. Ahora yo voy a componer canciones, pero para el Señor Jesucristo, para dar a conocer sus bondades, el plan de Dios para la familia, no para la destrucción. ¿Cómo me convertí a Cristo? Sí, un día fui a una campaña, escuché
la palabra de Dios predicada, cuando se hizo un llamamiento, yo pasé a aceptar a Cristo como mi Salvador. Este viernes, hermanos, la palabra se predicó por medio de una tremenda película, pero después de esa película tomé lugar, hice una reflexión, hice un llamamiento y vinieron muchas personas a rendir sus vidas al Señor Jesucristo. Ese es el inicio. ¿Cuántos dan alabanza a Dios por eso? Ese es el inicio. Yo tomo mi decisión de entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Pero sabe que yo no tenía iglesia, yo no tenía un lugar donde se me predicara la palabra de Dios. De hecho, sí tenía iglesia, pero no se predicaba realmente la palabra de Dios. No se daban sermones de arrepentimiento, de lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y que, ¿cómo es que yo puedo tener un cambio en mi vida? Leyendo la palabra de Dios. Leyéndola. Yo trabajaba de noche y traía mi Nuevo Testamento de bolsillo. En las horas de descanso, de comida, me ponía a leer la palabra, y era el Nuevo Testamento, a leer el Nuevo Testamento. Y mi vida fue cambiando y cambiando. Antes de agarrar ese trabajo, traía un Nuevo Testamento más grande, iba a buscar trabajo, y mientras me daban la entrevista me ponía a leer el Nuevo Testamento. Y yo encontraba que las palabras de Jesucristo eran vivas, poderosas. Empezaron a cambiar mi vida, a transformarme. Me acuerdo que cuando llegaba a la casa y me preguntaba a mi esposa, porque me veía muy contento: ¿ya agarraste trabajo? Le decía: no he agarrado, pero me veía contento porque había leído la palabra de Dios y ya Cristo estaba en mí. Y le decía: no he agarrado trabajo, pero gloria a Dios, le decía. Ella no me entendía, hasta que un día le entregó también su vida al Señor Jesucristo y Él nació en su vida. Entonces, para poder fundar nuestra familia de una manera que no se desmorone nuestro matrimonio, dos cosas: el que escucha la palabra de Dios es bienaventurado, pero número dos, el que obedece es esa persona de la cual habla el Señor Jesucristo. Está hablando de alguien que escucha su palabra y le hace caso. Lo voy a comparar a alguien que hace su casa sobre la roca. Sintetizándolo, ¿qué hacer para que no se desmorone el matrimonio, la familia? Necesitas escuchar la palabra de Dios y necesitas obedecerla. No nomás escucharla, obedecerla. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos al verso número 26. Dice: pero cualquiera que me oye, digan todos: oye. ¿Ves? Se trata de escuchar la palabra. Están en un buen lugar hoy para escuchar la palabra de Dios. Toda persona debe tener una iglesia para ir y escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y que dice y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí está, hermanos, la razón por la cual se puede desmoronar una familia. Pueden llegar al divorcio las personas cuando aún estamos en una iglesia cristiana escuchando la palabra de Dios y no le hacemos caso. Porque aquí nos va a decir cómo se debe de conducir o comportar el esposo, y aquí nos va a decir cómo se debe de comportar la esposa, y aquí nos va a decir cómo se deben de comportar los hijos y los padres, cómo deben ser un ejemplo. Entonces, si obedecemos, nuestra casa va a estar fundada sobre la roca. Si desobedecemos, sobre la arena. A ver, se lo voy a poner en dibujos. Vamos a ver, número 1, esta historia del que fracasa empieza con un hombre. Puede ser usted hombre o puede ser aún la mujer. Número 2, esta persona hace una casa. Estamos construyendo nuestra casa. Número 3, la casa se hizo sobre esa arena, sobre la arena. Las casas no se deben de hacer en el río, sobre la arena.
debe de ser un fundamento sólido, pero si no le haces caso a Jesucristo, estás fundando tu familia, tu matrimonio sobre arena, sobre un fundamento no sólido. Y luego, después de que se hace la casa sobre la arena, ¿qué sucede después? Miren nomás, vienen las tormentas. O sea, si le haces caso a Cristo, va a haber tormentas de todas maneras, de parte de la vida. Y si no le haces caso a Cristo, hay gente que ha dicho, ya no voy a ir a la iglesia porque nomás empecé a ir a la iglesia y verás cómo tengo problemas. Pues si te vas de Cristo y te sales de la iglesia, no es una varita mágica que ya se te van a acabar los problemas. Los problemas son parte de la vida, parte de la vida. Solamente que se te va a caer tu casa. Vas a fracasar sin Cristo. Con Cristo podrás decir todo, dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin Cristo tú no puedes decir eso. Vas a acudir al psicólogo, al brujo, al adivino, por donde quiera, buscando la solución. Nosotros no tenemos que ir al adivino, a la bruja, etc. Nosotros hemos ido a Jesucristo. Dijo Pedro, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? Entonces, miren nomás, vienen las tormentas también a las personas que dejan a Cristo, a las tormentas que se van de la iglesia, no por eso no va a haber tormentas. Vamos a ver el dibujo, viene la tormenta. ¿Y qué sucede después de la tormenta? La casa se hundió, la casa se desmoronó, dice Jesucristo, fue grande su ruina. Eso es lo que quieres tú, que tu matrimonio se desmorone, que tu casa se desmorone, que tu familia se desmorone. No queremos eso. Entonces, por eso es importante, ¿qué hacer para que no se desmorone la familia? Escucha la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, y hazle caso. No es bastante escucharla, hay que obedecerla. ¿Sabes que mucha gente está decepcionada del cristianismo? Mucha gente está decepcionada de cristianos y por eso no van a una iglesia, porque ven cristianos en la fábrica que escuchan la palabra de Dios, o cristianas, bueno, cristinas más bien, ¿no? Que escuchan la palabra de Dios y que no le hacen caso. Y dicen, estamos mejor nosotros que esas personas. Estamos para ir y estar como esa persona. Y si es cierto, hay gente que es más temerosa de Dios y que no va a una iglesia, que gente que va a iglesias. Ahora, hay gente así que va a iglesias, que escuchan la palabra de Dios, pero hermanos, no hacen caso. Andan transeando, estafando, adulterando, fornicando. Eso se nota, se ve, la gente lo puede ver. Entonces es muy importante, no queremos fracasar, vamos a la realidad, hay que escuchar la palabra y hay que hacerle caso. Te pregunto el día de hoy, antes de continuar, porque sé que estás escuchando la palabra, al estar aquí, la Iglesia del Aire está escuchando la palabra, los que escuchan por radio, obviamente, los que ven por televisión. Te pregunto, no me lo contestes. Y cuando sales de aquí, mañana que estés en tu trabajo, ¿se notará? O que estés en la escuela, yo no sé, donde estés, ¿se notará que eres una persona cristiana temerosa de Dios por tus frutos? Porque se va a notar si haces caso al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. Si eres una persona que no tienes control, de mal testimonio, va a decir la gente, no, de nada les sirve ir a la iglesia, porque mira cómo no cambia. Es que necesitamos hacerle caso a la palabra de Dios. Es muy importante esto. Ahora, he estado yo compartiendo unos consejos prácticos acerca de cómo evitar que se desmorone la familia. El principio, claro, es hacerle caso a Dios, a Cristo. Pero hay cosas que Él nos enseña en las cuales le debemos de hacer caso. Por ejemplo, lo primero que ya mencioné, el plan de Dios es que tú seas parte de una iglesia.
Y hay gente que no quiere ser parte de una iglesia, no quiere formar parte de una iglesia. Ese es el plan de nuestro Señor Jesucristo. No voy a entrar a detalle en eso, pero toda persona debe de formar parte, escúcheme lo que voy a decir, de una iglesia local. Diga local. Porque la iglesia del Señor está en todo el mundo, pero luego localmente hay congregaciones. Y toda persona que no quiere que su familia se desmorone o su matrimonio se desmorone, debe de obedecer al Señor Jesucristo en ser parte de una iglesia local, porque ahí vas a escuchar su palabra. Ahí vas a tener buenos ejemplos, ahí vas a poder adorar a Dios, vas a poder envolverte en servir a Dios, en dar de tus finanzas para Dios, en oración. Es parte, tenemos que entenderlo. El plan de Dios es que seamos parte, que formemos parte de una iglesia. Y debemos nosotros ser obedientes en ello. En el libro de Hechos, no vamos a ir para allá, allí dice que los que eran salvos eran añadidos a la iglesia, se unían a la iglesia. Entonces el Señor quiere que formemos parte de una iglesia. Número 2, es importante, ya lo hablé ahorita, queremos que nuestra familia no se desmorone, nuestro matrimonio no se desmorone. Número 2, debemos de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ya lo expliqué ahorita porque es el texto clave. Entonces, no es bastante formar parte de una iglesia, es importante, pero al ir vas a escuchar la palabra. Ahora obedezcamos la palabra de Dios. Ay, pero se me hace difícil. No le hace, esfuérzate. Porque le preguntaron un día a Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: sí. Dice: esfuércense, dijo el Señor Jesucristo, a entrar por la puerta angosta. Esfuércense, porque muchos, dice, querrán y no podrán. Entonces, estar en el camino de Dios no es lo más fácil. Claro, muchos venimos de una vida donde estaba peor la cosa, fea. Pero de todas maneras, aún estar en el camino de Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que pagar el precio, tenemos que aprender a decirle no a las tentaciones, no al mundo, no al pecado, y esforzarnos. Entonces, esfuérzate por obedecer la palabra de Dios. Y él dirá: pero es difícil. Sí, en veces es difícil, en veces no es tan difícil, dependiendo, ¿verdad? En qué área estés. Pero aún si es difícil, esfuérzate y vas a ser recompensado. Si no obedeces la palabra de Dios, también va a traer sus consecuencias malas. Entonces hay que obedecer. Mire, ahí en Mateo capítulo 7, vamos a leer el verso 21. Ya usted leímos ahorita acerca de la casa que se cae y todo eso, pero un poquito antes verá lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 7:21 dice de esta manera, léalo conmigo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no es bastante decir creo en Dios, tú eres mi Señor, ay mi lindo Jesucristo, oh yo creo en Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Hay que hacer la palabra de Dios, hay que hacerla, hay que obedecer la palabra de Dios. Sufre, agoniza, esfuérzate por obedecer la palabra de Dios. Y sabes que en veces hay cosas donde sufrimos porque ay, me gustaba tanto, por decir, la bebida alcohólica, y yo sé que ya no debo de beberla y siento la tentación, pero no lo voy a hacer. Bueno, estás agonizando, estás sufriendo. Yo les contaba la historia del Corona Kid. El Corona Kid era un boxeador en Agua Prieta años atrás, y que viene a centro evangelístico y que se entrega al Señor Jesucristo, y ahora cambia de pareja para boxear. Ahora boxea contra el diablo y los demonios y los vicios, y Dios le da la victoria, y ahora estaba pero entregadísimo a Jesucristo. Él viven allá en Utah o en Colorado ahora, pero se entregó totalmente a Cristo, empezó a servirle al Señor Jesucristo, era chofer de una de las camionetas y llegaba los domingos después
después de entregar gente, era verano, se sentaba a comer y su esposa, como no era cristiana, le iba y le compraba una caguama y se la ponía, ¡pum! Ahí, y a él le gustaba la cerveza. Y ahí se la ponía y estaba sudando la caguama y él también estaba sudando y la veía. Y luego la esposa le decía, ¿sabe lo que le decía la esposa? Usada por el diablo, no se te antoja, no se te antoja. Y sabes que él agonizó porque sí se le antojaba. Agonizó y sufrió y no cayó en eso y venció. Y sabes que en veces va a haber un tiempo cuando agoniza uno, pero después, ya cuando vences, ya no es tan difícil. Y ya no es tan difícil, al rato ni te llama la atención ese pecado. ¿Por qué? Porque pagaste el precio. ¿Y sabes qué es lo que sucedió en la historia de Corona Kids? Sucedió que un día Norma también vino a la iglesia y se entregó al Señor Jesucristo. Y ahora los dos y la familia caminan con el Señor Jesucristo. ¡Wow! Pero si el Corona Kid hubiera caído porque estaba agonizando y estaba sudando la cerveza y estaba sudando él y estaba muy caliente y hubiera caído, su esposa le hubiera dicho, eres un hipócrita, mentiroso, tengamos cuidado. Entonces, número 2 es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Pero les tengo otra noticia. Dice ahí el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Queremos un día llegar al cielo, que se nos dé nuestra corona de la vida eterna, que se nos diga por el Señor Jesucristo, venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Queremos eso. Queremos llegar a aquel día que cuando Cristo venga, irnos con Él. Pero no es suficiente. No es suficiente. O sea, no debe ser suficiente. Déjeme explicarle. No debemos conformarnos con más querer aspirar un día a llegar al cielo aquí en esta tierra. El Señor quiere que su reino también viva en nosotros. Aquí Él quiere que caminemos triunfantes, que reinemos sobre el pecado, sobre las pruebas, sobre las tentaciones, que aquí triunfemos, que aquí nos esforcemos por salvar a nuestra familia, que aquí podamos tener lo que Él llama vida en abundancia. O sea, sí, aspirar un día a llegar al cielo, pero no es todo que queremos o lo que Él quiere. Él quiere que aquí en la tierra, es porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando hacemos la voluntad de su Padre, el reino de los cielos ya empieza a manifestarse y lo empezamos a vivir en esta tierra. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos la victoria sobre el pecado. Pisamos, hermanos, a los demonios, a las pruebas, las luchas, y somos triunfantes en Cristo. ¿Qué es el resultado? ¿Por qué un día podremos llegar allá y recibir la corona de la vida eterna? ¿Y por qué aquí podremos, hermanos, tener la victoria? Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. No te conformes con escuchar nomás la palabra de Dios. No te conformes con tener una iglesia. Usted no se conforme nomás con ver el canal de televisión cristiano o los que escuchan radio. No podemos ser conformistas. Hay que escuchar y hay que ponerlo por práctica. Y entonces entraremos al reino de los cielos y aquí en la tierra el reino de los cielos vivirá en nosotros. Lo empezaremos a disfrutar. Dale un aplauso al Señor por eso. Tercer consejo, para que no se desmorone la familia. Número 3, reconocer que el matrimonio es pacto hasta la muerte. Esto es muy importante, mis hermanos. No queremos que se desmorone nuestra familia. Empieza con el matrimonio. No queremos que se desmorone el matrimonio. Tenemos que aceptar la gran verdad, que reconocer, que creerlo y vivirlo, que el matrimonio es un pacto hasta que la muerte nos
separe. Cuando no creemos de esa manera, por cualquier problemita, huye el hombre o huye la mujer. Cualquier tentación, cae la mujer o cae el hombre. Espérate, es que, ¿cómo voy a caer si yo hice un pacto? Un pacto y lo juré delante de Dios. Y ahí es donde uno, cuando entiende que el matrimonio es ahora el plan de Dios, okay, el plan de Dios es que es un pacto hasta que la muerte nos separe. Génesis, voy a darles el texto nomás para adelantar en tiempo. Génesis capítulo 2 verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el matrimonio, es el misterio del matrimonio, lo sobrenatural del matrimonio. Deja el hombre a su padre y a su madre, deja la mujer igual, se une el hombre a su mujer, y los dos vienen a ser una sola carne. Ese es el matrimonio. Los dos somos una sola carne. Antes de casarnos, mi esposa era de su familia, yo era de mi familia, pero ahora los dos es el misterio del matrimonio. Los dos, si tú estás casado, tú tienes que entender, varón, y esto cómo cambia la perspectiva en el matrimonio, cómo cambia esto. Por eso qué bueno que vamos a tener un encuentro matrimonial. Cuando estás casado, tú tienes que entender que esa mujer, varón, es carne de tu carne. Wow. Wow. Digan, wow. No es nomás una persona que está enseguida de mí. Mi esposa no nomás está enseguida de mí. Es carne de mi carne. Soy yo. Y cuando están casados, la mujer tiene que entender que ese varón no nomás es alguien que está ahí, bigotón, un poco gordito. Él es carne. Mujer, por favor, entiéndelo. No lo veas nomás como tu esposo. Cambia nuestra perspectiva, cambia todo cuando la mujer ve a ese hombre y dice: él es carne de mi carne. Wow. Y hueso de mi hueso. ¿Quién lo dice? Dios. Qué tremendo está eso. Y cuando tú ves a tu esposa como tu carne, vas a morir por ella si es necesario. No la vas a matar, vas a amarla, y viceversa. ¿Y cómo va a entrar el divorcio si es carne de mi carne? Tendríamos que ir a una carnicería y que nos cortaran por la mitad, porque somos carne de la misma carne. Por eso, para Dios Él no quiere el divorcio. Es hasta que la muerte nos separe. Y cuando el hombre empieza a ver a su esposa como carne de su carne, la va a amar como nunca, y ella lo va a amar como nunca. Dice otro verso de la Biblia, Mateo capítulo 19 verso 8, dice el Señor Jesucristo: así que ya no son ya más dos. Lo vuelvo a repetir. Que yo puse un ya de más, perdón. Así que no son ya más dos. Así lo dice, ¿verdad? Así está. Jesucristo le dice, dígalo conmigo: así que no son ya más, ¿cuántos? No, ya no son dos. Ahora dice ahí, sino una sola. ¿Cuántas carnes? A ver, marido, tómale la mano a tu esposa, esposa a tu marido. Si puedes, dile a tu esposa: eres carne de mi carne. Y mujer, dile: y yo soy hueso de tu hueso. Aleluya. Todavía no sé en el beso, ahorita al ratito. Ok. Ahora vean lo que dice enseguida:
Lo que Dios, digan todos Dios, juntó, diga juntó, porque estaban separados. Ella vivía en la calle 4, yo vivía en la calle 8. Lo que Dios juntó, diga juntó. Ya estamos empezando el seminario matrimonial, se me figura el encuentro. Dígalo conmigo, no lo separe el hombre. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿es palabra de Jesucristo? ¿Es palabra de Dios? Hay otra pregunta. Si queremos que no se desmorone nuestro matrimonio o casa, ¿debemos obedecer a Jesucristo? Ahí está. Qué claro, dale un aplauso, qué claro. Pero podemos estar en una iglesia y se nos pueden enseñar esos principios que estaba viendo usted ahorita. Y si somos desobedientes, allá vamos a andar con el juez, con el DIF. Vamos a andar en el registro civil ahí haciendo un acta de divorcio. Qué curioso, ¿no? Lo más horrible es defunción. Pero las dos empiezan con D. Divorcio y defunción. Porque el divorcio es la muerte de ese núcleo que Dios juntó. Porque ya no son dos, son uno. Tienen que entenderlo. Y si conocemos estos principios y le hacemos caso a Dios, tú eres ese varón, tú eres esa mujer que estás construyendo tu casa sobre la roca, y vendrán tormentas y se irán, y vas a permanecer sobre la roca que es Jesucristo, porque le estás haciendo caso al Señor. Yo cuando caso aquí a parejas, yo los hago prometer 3 cosas. Prometes amarle, honrarle, respetarle, serle fiel todos los días de tu vida. Número 1, en las buenas y en las malas. Wow. Porque va a haber buenas. Cuando anden en Disneylandia, no tienen ni visa, pero en la imaginación, ¿no? Va a haber buenas cuando se vayan a San Carlos, ¿verdad? O a Bahía Quino, o a Cuchuberashi, si no alcanza a ir hasta... De veras, puede uno ir a Cuchuberashi, a Rosballo, nomás con salir de Agua Prieta, empiezas a ver mucha naturaleza desértica, bien bonita. Ahora, va a haber buenas, va a haber cumpleaños, navidades, regalos, van a ir a comer, va a haber buenas, van a venir a la iglesia, buenas. También va a haber malas. ¿Te acuerdas de la historia que vinieron las tormentas? ¿Para quién vino la tormenta? ¿Nomás para el que construyó sobre la arena? Para todos. Yo no te voy a engañar, también hay días malos. Hay días cuando amaneces y te pones al revés la ropa. Uy, ¿qué pasa aquí, verdad? A mí me pasó ahora. Me levanté y me puse los pants y no había bolsas para enfrente, estaban para atrás las bolsas. Dije, qué raro, pues ya chequeé, ahí están al revés. Dije, pues estaba oscuro todavía, ¿no? Bueno, pero hay días malos, hay días cuando, no sé, de veras es un misterio, como va a hacer cosas ella como que te molestan a ti, antes no te molestaban. Y no te molestan, pero ese día algo anda mal y lo que ella dice te molesta, lo que ella hizo te molesta, la comida como la hizo te molesta. Y dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si normalmente no me molesta, son días malos. O va a haber cosas que se va a levantar él y va a tener, ahora sí, tiene un aliento de león, ¿no? Pues siempre lo ha tenido, pero ahora te molesta más. Y todo lo que él hace te molesta. Todo lo que él dice te molesta. Todo lo que él se pone está mal. Y pum, en veces hay esos piques. Yo no sé por qué.
Y no voy a pedir que levanten la mano porque se van a molestar. ¿A cuánto les ha pasado esto? Porque la esposa se te va a quedar viendo cuando levantes la mano. Y todo va muy bien el día de hoy y queremos que siga bien. Pero a todos nos pasa esto. Por eso yo les digo, tienen que prometerse fidelidad en las buenas y en las malas, sabiendo que las malas van a pasar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y Dios sigue siendo Dios, y ella sigue siendo carne de tu carne, y Él sigue siendo hueso de tu hueso. ¡Wow! Entonces yo los hago que prometan cuando los voy a casar, porque el matrimonio no es un juego. Del matrimonio vienen hijos. Si Dios les da hijos, ellos necesitan padres. No necesitan un matrimonio que se disuelva, padres que se disuelvan. No. Y por eso le digo, y prometen hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas, sí. Y luego le digo, y en abundancia y en escasez. ¿Sabes qué? Porque va a haber abundancia. Va a haber días que parece que el dinero te cae del cielo y todos dicen, ¿cuándo, pastor? No, sí va a haber días que algo sucede y te encuentras un billete, 50 pesos, $20, yo no sé. O de repente metes la mano a la bolsa y, oye, mira lo que encontré. ¡Oh, aleluya! Vamos a comer, Jani, ¿verdad? O vamos a guardarlo para ir de vacaciones. O alguien les da un regalito, yo no sé. En veces hay abundancia, en veces se organizan muy bien y pagan sus deudas, dan sus diezmos a Dios, bien organizado, y Dios les hace que les rinda el dinero y hay esa abundancia. Pero en veces, hermanos, hay escasez. En veces no hay ni sal para echarle a los frijoles. Hay escasez. ¿Y qué? Cuando hay escasez, el hombre va a estar, o la mujer va a estar. No, cuando hay escasez, recuerden, siguen siendo una misma carne, y los dos se van a reír, y los dos van a llorar, los dos se van a gozar, y los dos en vez de van a estar tristes. Es parte, es un solo cuerpo. Pero no se va a ir el esposo enojado porque hay escasez o porque hay, ¿verdad?, tiempos malos, o viceversa, la esposa. Entonces, tenemos que entender, el matrimonio es un pacto. Ahora, puedo decirlo de otra manera. El matrimonio debe ser un pacto hasta que la muerte nos separe. ¿Plan de Dios o plan del hombre? Plan de Dios. Plan de Dios. Plan de Dios. Hasta que la muerte los separe. Y quiero decirles algo. Jesucristo, y no puedo entrar a eso, Jesucristo dio una excepción para el divorcio. Él dijo, cuando hay infidelidad, si la mujer comete infidelidad, el hombre puede divorciarla. En el Nuevo Testamento puede rehacer su vida. Si el hombre es infiel, la mujer puede divorciarlo y rehacer su vida, no hay pecado. El Señor sí da un margen allí. No todos están de acuerdo, pero el Señor lo dice, y Él lo enseña así, que hay esa excepción cuando hay infidelidad, y aún habiendo infidelidad, también puede aplicarse la ley de la gracia, del perdón, de la misericordia, donde la persona afectada opta porque ve el arrepentimiento en el cónyuge por perdonarle. Y le dice, ok, ahora, ¿van a batallar? Sí, van a batallar, porque la conciencia y los recuerdos son muy traicioneros. Y si la mujer fue infiel y el hombre la perdona, va a batallar el hombre. Van a venir esos pensamientos, acuérdate que te fue infiel.
Acuérdate que estuvo con otro hombre y el hombre, híjole, tiene que usar mucho dominio propio, mucha autoridad, reprender, negarse esas cosas. Es difícil y hay quienes no pueden, fracasan porque les ganan, ¿verdad?, esos ataques mentales. Y puede ser también con la mujer. Él fue infiel y ella lo perdona y en veces batalla ella para olvidar lo que él le hizo y olvidar, y ahí viene otra vez el pensamiento y no puedo estar contigo porque me viene a la mente lo que hiciste, que estabas con otra. ¿Se pueden superar? Yo creo que sí. Gracias a Dios, mi esposa y yo no hemos pasado por eso, pero yo considero que hay las dos cosas, se pueden superar como no, ¿verdad? Y es cómo reaccionamos y cómo luchamos y cómo tratamos y ponemos de nuestra parte. Pero aún en infidelidad, porque somos una sola carne, se violó ese principio, se juntó con el cuerpo de otra persona, pero puede uno optar por esa otra, la ley de la gracia, de la misericordia, del perdón, y si hay un arrepentimiento en el cónyuge, puede optar por eso. Yo te perdono. Ahora, en mi persona, ¿qué sugiero? Yo sugiero la ley del perdón. Yo lo sugiero si hay un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, vas a perdonar para que se vuelva a ir la persona y va a ser más grande el golpe luego. Si no hay arrepentimiento, si la persona no lo reconoce, algo está muy mal. Pero si hay un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento por razón de que se hicieron votos, por razón de los recuerdos, por razón de los hijos, si hay hijos, pues luchar porque se restaure, y con Jesucristo y con Dios se puede restaurar más fácilmente que sin Dios. Entonces, el matrimonio, tenemos que entender, hay que obedecer a Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, Él dijo de esta manera, Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino, ¿cuántas carnes? Una sola carne. Por tanto, lo que ¿quién juntó? Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces yo los caso y los hago prometerse hasta la muerte. No lo debe separar el hombre, en abundancia, en escasez, en las buenas y en las malas, y lo último les digo, en salud o en enfermedad. ¿Sabes que aquí es donde se pone la cosa muy, muy fuerte? Porque en veces puede ser que uno de los dos sea más, ¿verdad?, más apto en estarse enfermando, tener esa debilidad mayormente la mujer normalmente es más enfermiza que el hombre, pero también encontramos que hay hombres enfermizos. Entonces, el pacto matrimonial debe ser en las buenas y en las malas, en abundancia, en escasez, en salud o en enfermedad, hasta que la muerte los separe. Porque ya no son dos, porque son uno. Y si ella se enferma, el hombre no debe de hacer fiesta. El hombre debe de sentirse mal, porque ella es carne de mi carne y me duele como si yo estuviera ya acostado con ese dolor. Así debe ser el amor en el matrimonio, porque ya no son dos, son uno. Y si a él le pasa algo y él duele, ella no debe de irse con sus amigas a dar la vuelta y me voy a ir al cine. Ay, tú, pues ¿para qué te andas enfermando? Qué ocurrente el día del cine enfermarte y nos vemos. Ahí te cuento cómo fue la película. No, a ti te va a doler. Y eres tú, mujer, la que estás allá acostada, porque es carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y vas a hacer todo lo posible por sanar. ¿Cómo puedes sanar? Cuando él sane, tú sanas. Cuando ella sane, tú sanas. Esto es hacer tu casa sobre la roca. Y todos dicen, póngase de pie, denle un aplauso al Señor.
Quiero orar el día de hoy por parejas. Ahí donde están. Ahí donde están. Apágame luces, por favor. Ponme una musiquita. No muy romántica porque los voy a perder. Antes de orar por ustedes, dale un besito a tu esposa, a tu esposo. Dense un besito. Ay, qué chulos. Es más, abrácense. Oh, tú estás abrazando, varón, carne de tu carne y hueso de tu hueso. Mujer, tú estás abrazando carne de tu carne y hueso de tu hueso. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Gracias, Señor. Te presento cada pareja. Carne de su carne y hueso de su hueso. Ya no son dos, son uno. Yo los bendigo con tu bendición. Yo pido que los ayudes. Sé que ha habido tiempos malos, a perdonar y a olvidar. En el nombre de Jesús. Que olviden, que perdonen y que se amen como tú quieres que se amen. Eres tú el que dices, Jesús. Eres tú el que das este principio. Ya no son más dos, son uno. Gracias. Yo los bendigo. Pido por los que no están aquí, tal vez esté nomás el varón o la mujer. Pido por ellos para que de aquí salgan con esa percepción, por los que ven por televisión, escuchan por radio, que tengan ahora esta perspectiva sobre el matrimonio. Y queremos, Señor, que no se desmorone el matrimonio, ni la familia empieza con el varón y la mujer. Y tú lo dices, tú lo dijiste, y nosotros solo tenemos que obedecer. Y entonces nuestra casa estará sobre la roca. Gracias, gracias, gracias. Yo los bendigo y declaro que crece más este amor, Señor. Más y más y más. Danos muchos matrimonios sólidos, Padre. En las buenas y en las malas, que luchen, salgan adelante. Salud en enfermedad, en abundancia o en escasez. Yo los bendigo. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Alcance Televisión y Centro Evangelístico de Agua Prieta han presentado para usted mensajes de inspiración a cargo del pastor José Luis de la Torre. Esperando que haya sido de gran bendición a su vida, le recordamos que los servicios de Centro Evangelístico de Agua Prieta son los viernes a las 7 de la tarde, domingo escuela dominical a las 10 de la mañana y 5 de la tarde servicio de júbilo y alabanza. Le esperamos, Centro Evangelístico de Agua Prieta, con 1000 asientos, una iglesia para todos. Nos vemos en la próxima emisión de sus mensajes de inspiración a cargo del pastor José Luis de la Torre. Bendiciones.